recorrido institucional debemos emprender para salir de una situación de violencia? Las mujeres y personas del colectivo LGTBI+, tenemos derechos y existen políticas específicas para protegernos de la violencia machista. La Ley Nacional 26.485 establece que cuando necesitamos hacer una denuncia, hay un procedimiento, una manera de actuar, tanto de los que asisten en busca de ayuda como de los funcionarios públicos. Es importante conocer estos procedimientos para saber usarlos y acceder a nuestros derechos. Si bien la ley nacional habla de violencia contra las mujeres, también se incluye la violencia en relaciones de lesbianas, gays, trans, travestis, bisexuales y queers. En cuestiones de derechos humanos, rige el principio pro persona, por el que ante casos de duda con respecto al alcance de la protección de derechos fundamentales, se debe hacer extensiva su aplicación a otros grupos afectados. Todos los organismos del Estado deben garantizarnos, en cualquier procedimiento judicial o administrativo, las siguientes condiciones: gratuidad de las actuaciones judiciales y asistencia jurídica, preferentemente especializada. Obtener una respuesta oportuna y efectiva. Ser oído personalmente por el juez y por la autoridad administrativa competente. Recibir protección judicial urgente y preventiva. Recibir protección de nuestra intimidad, garantizando la confidencialidad de las actuaciones. Recibir un trato humanizado, evitando la revictimización. Garantizar la amplitud probatoria, es decir, que podamos presentar cualquier tipo de pruebas para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son los testigos habituales, en caso de haberles. Permitir oponernos a inspecciones sobre nuestro cuerpo por fuera del estricto marco de la orden judicial en caso de consentirlas, y facilitar en los peritajes judiciales nuestro derecho a ser acompañado por alguien de confianza, además de que sea realizado por personal profesional especializado y formado con perspectiva de género. Las instituciones tienen la obligación de respetar esto según el artículo 25 de la Ley 26.485. ¿Dónde debe hacerse una denuncia por violencia? Existen dos fueros a los cuales acudir ante situaciones de violencia. El fuero penal interviene cuando se comete un delito contemplado en el Código Penal. Al final del juicio, se dicta una sentencia que puede condenar o absolver a la persona denunciada. En este tipo de procesos rigen distintos principios, como el de inocencia, que garantiza que toda persona tiene derecho a ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario. El fuero civil o de familia tiene una función de prevención. Específicamente, los procesos protectorios son aquellos que permiten que un juez o una jueza tome las medidas necesarias para evitar que el daño se produzca o se profundice. Las pruebas para que esos procesos se inicien son diferentes. En el fuero penal, las pruebas tienen que ser suficientes para llegar a la certeza de que el denunciado es culpable del hecho y que el acto constituye un delito tipificado en el Código Penal. En cambio, en el fuero civil, se pueden tomar medidas de protección de forma provisoria ante el riesgo de un daño. Según el tipo de violencia y la modalidad en que se ejerza, se puede iniciar el proceso en el fuero penal, civil o en ambos. Podría iniciarse una causa en el fuero penal si existió un delito contra la integridad sexual, por golpes o lesiones, cuando no se paga intencionalmente la cuota alimentaria por los hijos, o al impedir el contacto con ellos. En cambio, si se ejerce violencia psicológica, laboral, y el fin es solicitar una medida urgente para evitar un daño mayor, el fuero recomendado es el civil o de familia. Los objetivos de cada fuero también son diferentes. En el fuero penal, denunciante o fiscal
deben demostrar la culpabilidad del denunciado para que pueda aplicarse una pena. Y dependiendo de la gravedad del hecho, según el Código Penal, esta pena podría no contemplar la prisión. En el fuero civil, en cambio, busca que la persona que hace la denuncia pueda salir de esa situación de violencia, acompañándola a través de medidas urgentes para poder lograr ese objetivo. Se busca prevenir y evitar que la situación se agrave. La denuncia puede ser realizada en la comisaría de la mujer o directamente en el Poder Judicial, juzgado de familia o de paz. La denuncia deberá contener todos los hechos relatados por quien la realiza. Por ello, es importante leerla bien y pedir que se modifique o agregue lo que consideremos necesario, es decir, lo relatado debe quedar plasmado. Es importante que, en lo posible, la mujer o persona del colectivo LGTBI+, que denuncia, esté acompañada para poder hacer estos trámites con algún familiar, amigo, organización social o institución. El juzgado debe actuar lo más rápido posible. Deberá dictar una medida cautelar dentro de las 48 horas de haber conocido el hecho y fijará una audiencia para conocer y escuchar a las partes y a quienes considere pertinente. Es importante saber que, considerando la situación de violencia que la persona denunciante y o las niñas vienen sufriendo, el juez o la jueza debe evitar el encuentro en el juzgado entre quien denuncia y el denunciado, por ejemplo, citándoles en días y horarios diferentes. Si esto no se cumple, debemos exigirlo. ¿Quién puede hacer una denuncia por violencia de género? Las denuncias judiciales pueden ser efectuadas por la mujer o persona del colectivo LGTBI+, que se considere afectada, o por su representante legal. También por cualquier persona que tome conocimiento de la situación de violencia de género, si tiene la autorización del afectado. No se requiere su autorización si el hecho constituye un delito de acción pública, por ejemplo, un intento de femicidio o travesticidio. También pueden efectuar la denuncia niñas, jóvenes y personas con discapacidad, ya sea directamente o a través de sus representantes legales. En los casos de violencia sexual, la denuncia debe realizarla la persona afectada. Si la realiza un tercero, se necesita que sea ratificada por la persona que haya padecido la violencia para que el proceso penal continúe. Las personas que trabajan en el ámbito público, educación, salud, etc., que tomen conocimiento de una situación de violencia de género, están obligadas a denunciar. Se debe resguardar a la afectada y observarse las disposiciones referidas al secreto profesional y al consentimiento informado. La denuncia se puede realizar tanto en comisarías de la mujer como en el resto de las comisarías. El personal policial tiene la obligación, en todos los casos, de recibir la denuncia, y para ello no son necesarios los testigos. En caso de denunciar hechos que constituyen un delito, como lesiones o amenazas, se pueden efectuar también en las fiscalías y juzgados de garantías de turno. El juez o la jueza tiene amplias facultades para ordenar e impulsar el proceso. Puede disponer las medidas necesarias para indagar en lo ocurrido, ubicar el paradero del presunto agresor y proteger a quienes corran el riesgo de padecer nuevos actos de violencia. Regirá el principio de amplia libertad probatoria para acreditar los hechos denunciados. La ley establece una serie de medidas de protección, pero son solo sugerencias y el juez o la jueza puede ordenar cualquier medida urgente que estime oportuna para asegurar la custodia y la protección de la víctima. El juez o la jueza deberá adoptar las medidas dentro de las 48 horas de haber tomado conocimiento de la situación de violencia. Algunas medidas son: ordenar al presunto agresor el cese de los actos de perturbación o intimidación contra la víctima o las víctimas.
Ordenar la prohibición de acercamiento de la persona agresora al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o lugar de habitual concurrencia de la persona agredida y o de sus progenitores, fijando un perímetro de exclusión para permanecer o circular en determinada zona. Ordenar la exclusión de la persona agresora de la residencia donde habita el grupo familiar, independientemente de quien sea titular o propietario de la misma. Ordenar el reintegro al domicilio de quien ha debido salir por razones de seguridad personal, previa exclusión del presunto agresor. Ordenar la restitución inmediata de los efectos personales de la parte peticionante si ésta se ha visto privada de ellos por hechos de violencia familiar, solicitando a tal efecto el auxilio de la fuerza pública a fin de garantizar su protección. Ordenar la fijación de una cuota alimentaria y tenencia provisoria si correspondiese. Actualmente, desde que rige el nuevo Código Civil y Comercial, se denomina cuidado personal. Otorgar, en caso de que la víctima sea menor de edad, la guarda provisoria para preservar su seguridad psicofísica hasta que se realice un diagnóstico de la situación. La guarda se otorgará a integrantes del grupo familiar o de la comunidad de la víctima. Deberá tener en cuenta la opinión y el derecho a ser oído del niño y o adolescente. Ordenar la suspensión provisoria del régimen de visitas, actualmente régimen de comunicación. Prohibir al presunto agresor la compra y tenencia de armas y ordenar el secuestro de las que estuvieran en su posesión. Brindar a quien padece, a quien ejerce la violencia y al grupo familiar asistencia legal, médica y psicológica a través de organismos públicos y entidades no gubernamentales con formación especializada en la prevención y atención de la violencia familiar y asistencia a la víctima. Luego de que el juez o la jueza dicte la medida, desde el juzgado se entregará un oficio judicial, documento escrito que informa las medidas ordenadas. La denunciante deberá llevar este oficio a la comisaría más cercana a su casa, a la del domicilio del denunciado y de los lugares donde rige la medida, a fin de que se tome conocimiento de la misma. A esto se denomina en términos jurídicos oficiar a las comisarías. Esto permite que, en caso de incumplimiento de la medida, se envíe un patrullero y personal policial de la manera más rápida posible. Es importante destacar que la medida es válida cuando la comisaría notifica al denunciado. Por eso, resulta conveniente acercarse a la comisaría para confirmar que esto sucedió. Si no, habrá que pedir en el juzgado que garanticen los medios para la notificación. Para la efectivización de estas medidas, es importante construir una red para que la mujer o persona del colectivo LGTBI+, no se encuentre sola. En algunos organismos se otorgan botones de pánico a las denunciantes. Si el agresor incumple las medidas dictadas por el juez o la jueza y vuelve a agredir o amenazar a la persona, es importante comunicar esto al juzgado. Ante el incumplimiento, el juez o la jueza podrá evaluar la conveniencia de modificar las medidas, pudiendo ampliarlas u ordenar otras. Frente a un nuevo incumplimiento, el juez podrá comunicar los hechos de violencia al lugar de trabajo del agresor, ordenar la asistencia obligatoria del agresor a programas reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a la modificación de conductas violentas. Cuando el incumplimiento configure desobediencia u otro delito, el juez o la jueza deberá comunicarlo al fuero penal para que intervenga. Ante cualquier duda o consulta ante los procedimientos mencionados, podemos asesorarnos llamando gratuitamente a la línea 144 y en casos de emergencia o riesgo de vida al 911. Este material está basado en el libro Herramientas para hacer frente a la violencia de género, elaborado por el Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género, programa de extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue editado en 2019 por Ediciones de la Caracola.
La Plata, Argentina, marzo de 2021. Jusqu'au bout du monde.